Buenos días a todos. Entonces nosotros estábamos en el tema de variables y funciones, ¿cierto? Este tema de variables es importante y funciones es importante que lo tengan claro porque pues es la base para entrar a programar. Si ustedes no saben la diferencia entre ambos, no saben qué es una función, buenos días, no saben la diferencia entre una función y una variable, no saben implementar funciones, pues no pueden programar. Entonces esto es lo básico para comenzar. Recuerden pues que hoy al final tenemos una actividad evaluativa, ¿sí? Entonces, las variables básicamente nos permiten almacenar información, ¿cierto? Cuando yo digo define x5, ¿qué estoy haciendo? En x que estoy almacenando 5, ¿cierto? Recuerden que aquí las variables no pueden cambiar, ¿sí? Usted define define 5 y no puede hacer otra vez define, no se puede cambiar, por ahora no se puede cambiar. ¿Sí? Los que han visto programación en otros lenguajes como que les queda como que eso tiene que ver con el paradigma, ¿sí? Paradigma de programación aquí estamos trabajando es funcional. No funcional no se puede cambiar. Ya solo entenderán a lo largo de la carrera, pero por ahora las variables no pueden cambiar. Y las funciones, ¿qué pasa? Las funciones van a recibir un conjunto de valores que se llama dominio, ¿cierto? Y produce un conjunto de valores que se llama rango. ¿Ustedes recuerdan el concepto de función que les dieron en bachillerato? En cálculo 1 creo que no lo he repetido en el precálculo. Una función, ¿cierto? Coge los elementos de un conjunto A, ¿cierto? Y los transforma en el conjunto B, ¿sí? ¿Qué hace una función? Una función mapea un elemento del conjunto A hacia un conjunto del elemento B, ¿cierto? Entonces, esto es lo que hace una función, ¿sí? Entonces, todos los elementos del conjunto A deben estar mapeados, ¿sí? Ejemplo, f de x igual a raíz de x al cubo, ¿sí? ¿Qué hace esto? Toma números reales y los transforma en, pues también números reales, ¿sí? Eso es lo que hace una función, es una transformación. ¿Cuál es la entrada? La entrada de esa función, ¿qué es? Un número real. ¿Y la salida qué es? También un número real, ¿cierto? Entonces transforma un conjunto de números de valores a otro conjunto de números reales. Un conjunto de números es un conjunto de números. A esto se le denomina dominio y a la salida se le denomina codominio o rango, ¿cierto? Entonces matemáticamente es así, ¿sí? En computación hacemos una generalización. Muchachos, os ruego que los que están hablando pues no lo hagan. Entonces, acá, ¿cierto? Vamos a tener algo, ¿cierto? Una función que va a ser f de x que ingresa x y nuestra salida, también, pues es un número, ¿cierto? De reales a reales, ¿sí o no? Ese es el concepto básico. Eso sería una representación en computación de esa función. Ahora, si nosotros vamos a generalizar, es que nosotros tenemos una función, ¿cierto? Que va a tener ¿cuántas entradas? Las que nosotros queramos. x0, x1, hasta xn, ¿cierto? Entonces un conjunto de entradas, ¿cierto? Este conjunto de entradas, cada una de estas entradas que tiene un dominio asociado. ¿Qué es un dominio asociado? Un conjunto de valores. Por ejemplo, ¿cómo sería el conjunto de los símbolos? Pues todos los que comienzan con comillita, ¿cierto? Todas las posibles palabras que comiencen con comillita. Los conjuntos de las cadenas de texto, todas aquellas que inician en doble comilla y terminan en doble comilla. El conjunto de números, pues ya lo conocemos, que puede ser positivos o negativos, ¿sí? Y conjunto de booleanos, que sería falso o verdad. Entonces, todos los posibles conjuntos de entrada, ¿cierto? De las funciones, ¿sí? Todo el conjunto de posibles, pues tenemos símbolos, ¿cierto? Que son todos aquellos que comienzan por comilla. Por ejemplo, comillita, hola. Tenemos las cadenas de de textos. Todo aquello que inicia en doble comilla y termina en doble comilla. Tenemos los números, pues que ustedes saben que son los números reales, que pueden ser pues 4.5, 10.2, menos 10.8. Y finalmente tenemos los booleanos, que son verdadero, que es numeral true, y numeral false, o true o false en el caso. Entonces, eso es el dominio del conjunto de entrada. ¿Qué hace una función? Transforma esas entradas hacia dónde? Hacia una posible salida. Y el codominio o rango de esa salida, ¿en qué también está dado? Pues en estos mismos conjuntos que estamos de acá. O sea, la salida puede ser símbolo, puede ser texto, puede ser un número o puede ser
un booleano, ¿cierto? Esto es lo que hace una función. Lo que nosotros vamos a trabajar en concepto de funciones es una generalización de lo que ustedes vieron en matemáticas. En matemáticas ustedes ¿qué vieron? Una función que recibe números y saca números. Entonces el contrato de las funciones matemáticas siempre va a ser número, número, muchas veces, recuerden que es asterisco, muchas veces, y que sale número. Entonces, esos son los contratos de las funciones matemáticas, ¿sí? ¿Qué es un contrato? Un contrato es cuántas entradas tiene una función y cuál es el conjunto de esas entradas. O sea, ¿cómo son? Son números, son símbolos, son booleanos, son cadenas de texto, y cómo es la salida. Hay que aclarar que las funciones solo tienen una posible salida. Esto deben tener claro a la hora de programar, ¿cierto? Eso va a cambiar el próximo semestre, que ya es más general. Pero por ahora, las funciones solo tienen una salida. Si alguien canceló FDP el semestre pasado, lo perdió, pues va a enredarse un poco con lo que es introducción a programación orientada a objetos, que cambia un poco este concepto. Pero lo que vemos acá en FDP es, las funciones tienen 0 o más entradas y exclusivamente una salida. No tiene nada más, una función solo hace una cosa. Y eso es lo que ustedes deben tener presente a lo largo del curso, que es una de las mayores confusiones que hay estudiantes que intentan que la función haga dos cosas al tiempo y pues no le va a dar, va a fallar. Entonces, bueno, el tema de las variables aquí está explicado, y el tema de, el tema de las palabras reservadas, ¿cierto? ¿Qué es una palabra reservada? Son funciones o variables que ya tienen lenguaje. Por ejemplo, SQRT, ¿qué es? Saca la raíz cuadrada. Si yo intento definir SQRT2, ¿qué va a pasar? Va a dar un error. Entonces no pueden ustedes definir cosas que ya tienen lenguaje. Cosas matemáticas o palabras. Por ejemplo, define, tampoco es válido, como está ahí. Bien, entonces, porque ya no se pueden definir cosas que ya están escritas en el lenguaje. Eso se le conocen como palabras reservadas. Ustedes no pueden utilizar ni nombres de funciones ni nombres de variables que ya estén especificados dentro del sistema. Bien, entonces bueno, esto ya. Entonces, ¿cómo se definen las funciones? ¿Cómo se definen las funciones? Se abre paréntesis y ¿qué es eso? El nombre, ¿cierto? Esto es el nombre de mi función. Y lo que sigue, ¿qué es? Estos son las entradas, ¿cierto? Recuerden que las entradas que van a tener un conjunto, un dominio, que en este caso son números, y la salida es un rango o codominio, que es también un número. Esto es lo que ustedes deben entender, ¿cierto? A la hora de diseñar funciones, es lo principal, lo fundamental. ¿Y cómo se llama una función? Abren paréntesis, colocan el nombre y colocan las entradas, ¿sí? El número de entradas debe ser igual a que espera, y lo que ustedes deben enviar debe ser igual, es decir, del mismo conjunto de lo que ustedes especificaron. ¿Qué quiere decir este contrato? Que si usted lo cumple, la función va a retornar lo que ustedes esperan, ¿sí? Eso es lo que, por eso se llama contrato, ¿sí? Bien. Entonces, el concepto de función, como es una generalización de lo que ustedes vieron en matemáticas, pues no es fácil de entender, porque pues ya es abrirse un poco más, ¿cierto? Pero ellas ofrecen unas ventajas. Por ejemplo, cuando queremos realizar operaciones repetidas, por ejemplo, yo quiero sacar la raíz de 5 más 6, y quiero sacar la raíz de 8 más 7, y quiero sacar la raíz de 7 más 6. Buenos días. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de manejar eso? ¿Qué se repite allí? Se repite raíz, y se repite la suma, y se repite que estamos sumando dos números. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Pues diseñe una función que recibe el A, el B, y nos produce una respuesta, una salida, una respuesta. ¿Y la respuesta qué es? Pues esta operación, raíz de A más B. Entonces, ¿y cómo la llamaríamos? Si esta función se llama f, pues llamaríamos f de 5, 6 y f de 8, 7 y finalmente f de 7, 6. Entonces, pues eso nos evita volver a escribir otra vez lo mismo. ¿Sí? Las funciones sirven para evitar escribir cosas repetidas, cosas que se llaman muchas veces, cosas que se utilizan todo el tiempo. Entonces, por eso son muy importantes en programación. Si no existiesen las funciones, pues sería muy complicado pues programar, sería pues prácticamente imposible.
Y la función puede recibir ¿qué? 0 o más entradas. Hay funciones que reciben 0 entradas. ¿Sí? Son raras, pero pues sí, se pueden implementar. Y a estos se les conocen como, cuando ya les hablo de argumentos de entrada, entonces me estoy refiriendo a lo que entra a una función. ¿Sí? Eso es lo que entra a una función. Entonces, miren esta otra función. ¿Sí? ¿Esta función qué hace? Bueno, lo primero que hay que ver es el contrato. Recibe dos números y saca un número. ¿Y qué operación hace? Suma B más C y a eso le resta A. Hace esta operación. B más C menos A. ¿Sí? Eso es lo que ella hace. Bien. Esta es otra función que recibe tres números y los suma. ¿Cierto? Otro ejemplo más. Esta recibe cuatro números. ¿Cierto? Y ahora, ya con el concepto de funciones hecho, ¿cierto? ¿Tienen preguntas sobre lo que es una función? Una función recibe unas entradas que están en un dominio dado y nos produce una salida que está en un rango dado, como mínimo. Es exactamente lo mismo que ustedes hacen en matemáticas. Exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, pauso aquí.